Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Clarice Lispector que se llama Cerca del corazón salvaje. Clarice Lispector fue una periodista, reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas ucraniano-brasileña que nació el 10 de diciembre de 1920 en Chelnik, Ucrania, y que se murió el 9 de diciembre de 1977 en Río de Janeiro, en Brasil. Entre sus obras más conocidas están La Hora de la Estrella de 1977, Agua Viva del 73, esta novela que es del 43 y que fue su primer novela que escribió con 22 años. También está Lazos de Familia de 1960, Felicidad Clandestina de 1971, La Pasión según GH de 1964. También encontré este librito que se llama El Viacrucis del Cuerpo y donde hay como una protohistoria que se parece mucho a Cerca del Corazón Salvaje. Voy a hablar un poco de esa historia, solo la voy a mencionar, de hecho, o sea, y voy a contar un poco como la trama, porque es como la versión así inuse de lo que es esta novela. Am, en el Via Crucis del Cuerpo hay un cuento que se llama así, El Cuerpo, que eso ya de por sí debería de ser mm, una señal, o sea, eso ya nos da una pista de, pues, de qué está hablando, o de qué quiere hablar y cómo está Clarice Lispector. Este libro es, bueno, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es una historia, o sea, como um, un relato de dos mujeres que comparten al mismo marido, o sea, bueno, una en principio es su amante, pero después viven como en lo que ahora llamaríamos como poliamor, o sea, los tres viven juntos y el marido, además de ver a las dos mujeres, ve a una prostituta, lo cual pues lo lleva a tener problemas con ella, con ellas, o sea, con sus dos amantes, o sea, la esposa y la amante principal. Y pues lo llevan hasta la muerte, o sea, lo matan y lo entierran en el jardín hasta que llega la policía y bueno, ya aquí ya destrocé todo ese cuentito, pero, o sea, no creo que la escritura de Clarice Lispector valga solo por el relato o la anécdota. Es mucho más fina, mucho más intensa, mucho más sensible. O sea, y este libro es justamente bueno, o sea, lo podríamos poner así en la liga así pues, del que usa así de epígrafe, por ejemplo, que es ni más ni menos que un tal James Joyce. De ahí sale el nombre que le da título a la novela y es una cita que utiliza como epígrafe que dice, estaba solo, abandonado, feliz, cerca del corazón, del salvaje corazón de la vida. Y, o sea, pues sí, sí, o sea, no es como por echar flores, pero sí, esta mujer está al nivel de una Virginia Woolf, de un Marcel Proust, de un James Joyce. Y pues creo que tiene que ver justamente con esto que decía, que bueno, como que el fondo pasa a ser secundario, es decir, no importa, no se nos están narrando así escenas que van a perdurar. Pero, o sea, lo que sí que hay es como el descubrimiento de una escritura. O sea, el descubrimiento de su propia sensibilidad a través de la escritura. Eso es lo que yo diría que es el cerca del corazón salvaje. Porque, pues, lo que pasa en realidad es poco o nada, o sea, es como, y sin embargo es todo. Porque, o sea, es una chica que se llama Juana, que va conociendo a su familia, va creciendo, se va enamorando, conoce un profesor, pero, o sea, eso, lo anecdótico es secundario, meramente secundario. Lo que hace que la atención y la atención se mantengan en estas páginas es la manera magistral que tiene Clarice de llevar a su escritura y de pensar, básicamente. Y bueno, o sea, eso tiene que ver con una cierta sensibilidad que no necesariamente es racional, que le pregunta sí a la racionalidad. En estas páginas hay pasajes donde habla de mi queridísimo Spinoza, ese brillante diamante, como lo describió.
María Zambrano. Y justamente porque pues el mismo Spinoza ya se había preguntado qué es un cuerpo, ¿no? ¿Qué puede un cuerpo? Y creo que es en ese sentido que Clarice también lo pregunta. Igual, bueno, hay un, o sea, para entender eso de qué es un cuerpo, habría que preguntarse de forma más humilde, ¿qué es mirar? Mirar, la mirada, porque siempre que hablamos de un escritor, hablamos de su perspectiva y, o sea, lo que él pone sobre la mesa que ningún otro escritor puede poner, como una buena novela, y, o sea, esa perspectiva, o sea, ese mirar, vuelvo a Spinoza, es buscar profundidad. La profundidad es la mirada buscando algo que ver, simplemente, o sea, es un despliegue, pero ese buscar algo que ver se llama ni más ni menos que deseo. Y, como decía el mismo Spinoza, el deseo es la esencia del hombre. Y bueno, o sea, para que yo no hable tanto y mis pensamientos no se queden así como en el aire, voy a leer este pasaje donde se ve más o menos, o sea, de qué estoy hablando. Es un pasaje que se llama El Paseo de Juana, que a mí me pareció paradigmático de cómo, o sea, de qué es la escritura de Clarice o qué está tratando de como alcanzar con su escritura. Después voy a leer otro pasaje donde menciona así explícitamente a Spinoza y por eso es que yo estoy haciendo toda esta reflexión un tanto cuanto vaga. Y por último voy a leer así el pasaje que dije, esto, o sea, ya tenía 22 años, no puede ser que a los 22 años escribas así de bien, ya ahí ya se pudo haber muerto y no había ningún problema, había alcanzado la inmortalidad, que de hecho en estas páginas se nos dice que la inmortalidad es ni más ni menos que renovación. Pero bueno, o sea, aquí dice, el paseo de Juana. Yo me distraigo mucho, le dijo Juana a Octavio. Así como el espacio rodeado por cuatro paredes tiene un valor específico, provocado no tanto por el hecho de ser espacio, sino por estar rodeado de paredes, Octavio la transformaba en algo que no era ella, sino él mismo, y que Juana recibía por piedad de ambos, porque los dos eran incapaces de liberarse por el amor, porque aceptaba vencida el propio miedo de sufrir, su incapacidad de actuar más allá de la frontera de la rebelión. Y también, ¿cómo ligarse a un hombre si no es permitiendo que él la aprisione? ¿Cómo impedir que él despliegue sobre su cuerpo y su alma sus cuatro paredes? ¿Había algún medio para tener las cosas sin que las cosas la poseyeran? Sí, sí, la hay. La tarde, o sea, es lo que llama Spinoza la potencia de ser afectado. No solo es afectar y ser afectado, sino que ser afectado tiene una potencia. Es como la expresión. La potencia de expresión es una potencia de ser afectado. La tarde era desnuda y límpida, sin principio ni fin. Pájaros leves y negros volaban nítidos en el aire puro. Volaban sin que los hombres los acompañaran siquiera con una mirada. A lo lejos quedaba la montaña grande y cerrada. Había dos maneras de mirarla, imaginando que estaba lejos y era grande, o creyendo que era pequeña y estaba cerca. Pero de cualquier manera resultaba una montaña estúpida, parda y dura, como odiaba la naturaleza a veces, sin saber por qué. Le pareció que aquella última reflexión en la que había incluido la montaña llevaba a alguna conclusión. Golpeó con la mano sobre la mesa, vaya, pesadamente. Aquello ceniciento y verde, tendido dentro de Juana como un cuerpo perezoso, delgado y áspero, metido muy dentro de ella, completamente seco, como una sonrisa sin saliva, como ojos sin sueño y enervados. Todo aquello se confirmaba delante de la montaña impasible. Lo que no conseguiría alcanzar con la mano quedaba ahora glorioso, alto y libre, y era inútil intentar resumirlo. Aire puro, tarde de verano. Porque seguramente había algo más que eso, una victoria inútil sobre los árboles de amplia copa, un no saber qué hacer de todas las cosas. Oh Dios, eso sí, eso. Si existiera Dios, habría desertado de aquel mundo súbitamente excesivamente limpio, como una casa en sábado, quieta, sin polvo, oliendo a jabón. Juana sonrió. ¿Por qué una casa encerada y limpia le causaba aquella impresión de encontrarse perdida, como en un monasterio, desolada, vagando por los corredores? Y había observado muchas cosas más. Si se ponía hielo sobre el hígado, se sentía atravesada por sensaciones lejanísimas y agudas, por ideas luminosas y rápidas. Si entonces hubiera tenido que hablar, habría dicho sublime, con las manos extendidas hacia adelante, tal vez con los ojos cerrados. Me estoy distrayendo mucho, repitió.
Se sintió como una rana seca clavada en el aire, una rama quebradiza cubierta de viejas cortezas. Tal vez tuviera sed, pero no había agua por allí cerca. Tenía la asfixiante certeza de que si un hombre lo hubiera abrazado en aquel momento habría sentido no una blanda dulzura en sus nervios, sino zumo de limón ardiendo sobre ellos. Tendría el cuerpo como madera junto al fuego, doblado, quebradizo, seco. No podía calentarse diciendo, esto es solo una pausa, la vida vendrá después como una ola de sangre, lavándome, humedeciendo la madera chamuscada. No podía engañarse, sabía que estaba viviendo y que aquellos momentos eran la culminación de algo difícil, de una experiencia dolorosa que ella tenía que agradecer. Era casi como sentir el tiempo fuera de sí misma, abstrayéndose. Veo que te gusta andar, le dijo Octavio cogiendo una ramita seca. ¿Ya te gustaba antes de casarnos? Sí, mucho, contestó. Podría darle un pensamiento cualquiera y entonces crearía una nueva relación entre ambos. Aquello era lo que más le agradaba con las personas. No se veía obligada a seguir en el pasado y con una palabra podía inventar un camino de vida. Si de repente dijera, estoy embarazada de 3 meses, entre ambos viviría algo, aunque Octavio no fuera especialmente estimulante. Con él la posibilidad más próxima era la de atarse a lo que ya había acontecido. Incluso así, bajo su mirada, no me líes, no me líes. Juana abría la mano de vez en cuando y dejaba volar de repente un pajarillo. A veces, sin embargo, tal vez por la cualidad de lo que decía, no se creaba entre ellos ningún puente, al contrario, se producía un intervalo. Octavio decía a Juana de repente, ¿has pensado alguna vez que un punto único sin dimensiones, es el máximo de soledad? Un punto no puede contar ni consigo mismo, es y no es, está fuera de sí. Como si estuviera balanceando una brasa encendida delante del marido, la frase iba de un lado a otro, se escurría de sus manos hasta que él se libraba de ella con otra frase, fría como ceniza, ceniza para cubrir la pausa. Está lloviendo, tengo hambre, el día es bonito. Tal vez era porque ella no sabía bromear, pero ella lo amaba. Le gustaba su manera de tronzar ramitas secas. Aspiró el aire tibio y claro de la tarde, y lo que en ella pedía agua permanecía tenso y rígido, como quien espera con los ojos vendados que le disparen un tiro. Llegó la noche y Juana continuó respirando con el mismo ritmo estéril, pero cuando la madrugada empezó a iluminar el cuarto dulcemente, las cosas salieron frescas de las sombras. Sintió la nueva mañana insinuándose entre las sábanas y abrió los ojos. Se sentó en la cama. Dentro de sí era como si no hubiera muerte, como si el amor pudiera fundirla, como si la eternidad fuese la renovación. Después hay un pasaje que, o sea, para quien se pregunte qué es mirar sin objetivar, es decir, sin hacer de nuestro deseo un objeto, es decir, dejarlo como pues lo que es una entidad autónoma, un otro, digamos. Hay que leer ese pasaje, es un capítulo completo que se llama El encuentro de Octavio. Ahí narra básicamente cómo pues está quedando dormida y tiene problemas para dormir y solo pues se le queda viendo a su esposo y que, o sea, que le despierta eso. Pero bueno, como es algo largo, solo voy a leer lo que decía de Spinoza y ya el último fragmento. Dice, releyó las anotaciones sobre la lectura anterior. El científico pudo dejar de creer en lo que le gusta, pero el científico puro deja de creer en lo que le gusta, pero no puede evitar que le guste aquello en lo que cree. La necesidad de gustar, señal del hombre. No olvidar, el amor intelectual de Dios es el verdadero conocimiento y excluye cualquier misticismo o adoración. En las afirmaciones de Spinoza se encuentran muchas respuestas, en la idea de que no puede haber pensamiento sin extensión, por ejemplo, modalidad de Dios, y viceversa. No está afirmada la mortalidad del alma, está claro, mortalidad como alma distinta y pensante, imposibilidad clara de la forma pura de los ángeles de Santo Tomás, mortalidad con relación a lo humano, inmortalidad por la transformación en la naturaleza. Dentro del mundo no hay lugar para otras creaciones, solo hay oportunidad de reintegración y continuación. Todo lo que podría existir, existe. Nada más puede ser creado, solo revelado. Si cuanto más evolucionado está el hombre, más intenta sintetizar, abstraer y establecer principios y leyes para su vida, ¿cómo podría Dios, en cualquier acepción, incluso en la de Dios consciente de las religiones, no tener leyes absolutas para su propia perfección? Un Dios dotado de libre arbitrio es menor que un Dios de una sola ley. Del mismo modo, tanto más verdadero es un concepto cuanto más es uno solo y no precisa transformarse ante cada cosa particular. La perfección de Dios se prueba más con la imposibilidad del milagro que en su posibilidad.
Hacer milagros para un Dios humanizado de las religiones es ser injusto. Millares de personas precisan igualmente y al mismo tiempo de este milagro, o reconocer una equivocación corrigiéndola, lo que, más que una bondad o prueba de carácter, significa haberse equivocado. Ni el entendimiento ni la voluntad pertenecen a la naturaleza de Dios, dice Spinoza. Eso me hace más feliz y me deja más libre, porque la idea de la existencia de un Dios consciente nos deja horriblemente insatisfechos. En la cumbre de la ciencia colocaría ese pensamiento de Spinoza: los cuerpos se distinguen unos de otros en relación con el movimiento y el reposo, la velocidad y la lentitud, y no en relación con la sustancia. Dios opera más allá de nosotros. Ese es su amor. Y bueno, o sea, quería hacer ver cómo es como un reflejo, porque siempre que hay como un pensamiento complejo, como que se corta o esos, por eso en algún momento también hablaba de forma muy kantiana de lo sublime, ¿no? O sea, eso sublime es lo que como que escapa, o sea, nos fascina, pero fascina como nuestra parte más sensible, no nuestra racionalidad. Es por eso que, pues como que la desborda, pero, o sea, como que eso, pues, vamos, viene como de afuera, no es algo, no es un error o una como falta de perspectiva. Y pues eso creo que queda am, ilustrado o ejemplificado en este pasaje. Dice, el gallo no sabía que iba a morir. El gallo no sabía que iba a morir. Sí, sí, papá. ¿Qué estoy haciendo? Había perdido el compás de un minué. Sí, el reloj había dicho Tindlen. Ella se alzó en la punta de los pies y el mundo giró mucho más leve en aquel instante. Había flores en alguna parte y un gran deseo de disolverse hasta mezclar sus hilos con los comienzos de las cosas. Formar una sola sustancia, rosada y blanca, respirando mansamente como un viento que se levanta y baja, se levanta y baja. ¿O estaría equivocada y ese sentimiento sería actual? Lo que había en aquel instante lejano era algo verde y vago, la expectativa de continuación, una inocencia impaciente o paciente, espacio vacío. Qué palabra podría expresar que en aquel tiempo algo no se había condensado y vivía más libre? Ojos abiertos vacilando entre hojas amarillas, nubes blancas y muy abajo el campo extendido como envolviendo la tierra. Esto, ¿qué palabra podría expresar que en aquel tiempo algo no se había condensado y vive más libre? Este es el tiempo perdido de Proust, básicamente. O sea, creo que eso, bueno, el libro es mucho más complejo y mucho mejor de lo que yo con mis pseudoanálisis estoy tratando de presentarlo o de, pues sí, sintetizarlo. Pero creo que básicamente aquí hay como un ejercicio de escritura que lo que busca es como introspectivo, más que como am, tratar de hacer como una construcción bien lograda de una historia. Aquí estamos más cerca de la poesía que del relato. Y, o sea, o la poesía obviamente puede ser en prosa, pero a lo que me refiero es como esa búsqueda de la intensidad dentro de la expresión es poesía. O sea, puede expresarse de muchas formas, pero a lo que me refiero es como aquí hay como una toma de conciencia de esa inteligencia sensible que tenemos y que no solamente como que está a expensas de la razón. Eso pues lo dice Kant en como la crítica del juicio, pero este es como pues un buen ejemplo, así muy bien ilustrado, o sea, de cómo opera en el pensamiento de forma sensible y no solo racional. Eso es lo que diría acerca de este libro. Pero bueno, creo que ya debrayé demasiado. Así que pues si les gustó este video pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios. Igual estoy en... También pueden compartir mis videos y también estoy en Instagram. Así que nos vemos pronto.